Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Sean todos bienvenidos, un saludo para todos, un abrazo fraternal en el amor del Señor. Aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales, les mandamos un saludo y que la bendición de Dios hoy esté con nosotros y que podamos alabarle a Dios como Él se merece. Voy a compartir un versículo que está en Eclesiastés, para comenzar, en el capítulo 3, verso 11, donde dice: todo lo que hizo Dios es hermoso y lo hizo en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, del ser humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, la espera, digamos, que muchas veces Dios permite cuando le pedimos algo, siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito. A veces quizá perdamos la paz esperando algo que le hemos pedido al Señor, pero el Señor, cuando retarda lo que le pedimos, siempre es con un plan, con un propósito. La Biblia dice que todo lo que hizo, o sea, todo lo que creó, es hermoso, pero que lo creó a su tiempo. Si repasamos Génesis, vemos que cada día dedicó el tiempo a crear algo. Por eso el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. A veces pensamos que porque necesitamos algo urgente, quizás nos llenemos de duda o de incertidumbre, de estrés, de preocupación, incluso de decirle a Dios: ¿por qué no me escuchas? A veces ponemos a Dios entre la espada y la pared, como suelo decir, arrinconamos a Dios que no sabemos esperar el tiempo de Dios. Dice que Él sembró la eternidad en el ser humano, pero aún así el ser humano no va a poder comprender nunca el alcance, hermanos, de todo lo que ha hecho desde el principio hasta hoy. Es imposible que la mente humana pueda entender todo lo que Dios hace, pero lo hace siempre a su tiempo. La palabra que emplea la Biblia para el tiempo del Señor es kairos, que no tiene nada que ver con el tiempo nuestro, que es cronos, de ahí la palabra cronómetro. Nunca puede estar de acuerdo el tiempo nuestro con el tiempo de Dios. Por eso la Biblia enseña y dice que Dios a su tiempo lo hizo todo hermoso, y a su tiempo hoy también sigue haciendo cosas preciosas en nuestra vida. Pero te vuelvo a repetir, no en nuestro tiempo, en el tiempo del Señor, que es el tiempo oportuno. Hay un refrán por ahí, una frase, o alguien dijo que la espera desespera, ¿verdad? Pero eso es para las personas que no tienen fe, que no creen en Dios. La espera en el Señor siempre tiene un propósito. En esa situación de espera, Dios muchas veces llama nuestra atención o quiere llamar nuestra atención, y además en esa espera Él puede cumplir ciertos propósitos que Él tiene para tu vida. Y eso debemos de entenderlo. Para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos activar la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es saber y creer que Dios siempre cumple lo que promete. En los tiempos de espera, hermanos, Dios trata con nosotros, trata nuestro carácter, porque quiere que nuestro carácter se parezca al carácter de Dios. Y eso es sumamente importante. También en esos momentos de espera, el Señor puede mostrarnos aspectos de nuestro carácter precisamente que debemos cambiar. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia es algo que lamentablemente hoy en día muy poca gente tiene. Vivimos en un estrés continuo. Le decimos al Señor: dame paciencia, pero la quiero ya. O sea, no hay paciencia. Todo va a un ritmo incalculable, a un ritmo que las personas a veces llegan a crear crisis de ansiedad, porque quieren las cosas a su tiempo. Nosotros los creyentes tenemos que esperar el tiempo de Dios, y mientras que llega lo que pedimos, permitir a Dios que vaya formando nuestro carácter y que nos vaya enseñando cosas que quizá no hayamos podido o no hayamos entendido hasta ese momento. Yo te haría la siguiente pregunta: ¿cómo has reaccionado la última vez que el Señor te hizo esperar?
¿Fuiste paciente? ¿Le diste gracias a Dios incluso antes de recibir lo que promete? ¿O en cambio te llenaste de preocupación, te enojaste, incluso llegaste a exigirle a Dios? Eso muchas veces ocurre, hermanos. Es una, digamos, tendencia del ser humano a no ser paciente, a querer las cosas y quererlas ya. Pero nosotros como creyentes debemos tener esperanza, saber esperar aunque deseemos mucho lo que esperamos. Eso es en lo que se basa la paciencia. Hermanos, si entendemos de verdad quién es el Señor y su propósito para nosotros, podremos confiar en Él. Y si lo hacemos, si confiamos en Él, podremos esperar que a su tiempo perfecto el Señor lo cumpla. Por tanto, descansa en el Señor, sigue el consejo del salmista en el Salmo 42, donde él mismo se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y añade: espera en Dios. Debemos esperar en el Señor, hermano. Siempre que te sientas invadido, digamos, por una sensación de urgencia, que necesitas algo ya, un problema que necesita que se resuelva ya, ese estrés, esa duda, recuerda quién es Dios y recuerda su poder y recuerda aquello que nos ha prometido. Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte, el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Él dijo en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, son planes, los planes del Señor son planes siempre para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y que tengamos una esperanza. Amén. Bien, pues ahora vamos a alabar a Dios como Él se merece. Vamos a olvidarnos de cualquier problema, estrés, duda. Centrémonos en alabar a Dios. La alabanza trae paz. Cuando alabamos a Dios de verdad, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Bien, pues vamos a alabar a Dios. Muy buenos días, vamos a cantar al Señor, pues vamos a disponernos con esta hermosa alabanza.
por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias porque podemos estar allí, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor. Yo, Padre, te pido que derrames tu gloria en medio de tu pueblo, Señor. Que derrames tu unción fresca, Señor, llenando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, como tú te mereces, Señor. Queremos ponerte delante de ti, Señor, todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú escuchas el clamor de tus hijos, el clamor de tu pueblo, Señor. Padre Santo, gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu presencia para adorarte y bendecirte, Señor. Y para, Señor, hacer la obra que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos ser tu pueblo, Señor. Queremos ser una iglesia santa, Señor, que te sirva, Padre, con un corazón sincero y alegre a ti, Señor. Padre, que podamos hacer cada día, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Danos tu gracia, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Es por tu gracia, Señor, que podemos estar aquí para decirte que te amamos, Señor. Que tú eres el único en nuestras vidas, que tú eres el Señor, el Todopoderoso. Que la tierra tiembla delante de tu presencia, Señor. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que adoramos y servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de cantar esta otra canción, pues yo quisiera leer un salmo. Está en el Salmo 33, del 12 al 3 dice, perdón, del 1 al 3 dice, cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza, dar gracias al Señor con la lira, cantarle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantarle cántico nuevo, tened con arte, con voz de júbilo. También es en el Salmo 96, 1-2, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantadle al Señor, bendecid su nombre y proclamad de día en día las buenas nuevas de sus salvaciones. Amén. Pues vamos a cantar de todos en uno. Nosotros somos uno más, todos somos uno, ¿no? Y vamos a cantarle al Señor en este día. Pues si no se la sabe la canción, con las palmas no estaríamos. Vamos a hacer de la buena manera, pues tratando de igualarle al baterista y vamos a cantarle esta canción. Amén. Aleluya,
Señor. Bendito eres, Padre. Te adoramos, Jesús. Santo, santo. Amén. Aleluya, Señor.
es algo que Dios, Señor, estar aquí. Pero tú, Señor, eres el que nos da la vida, Señor, y eso nos debemos reconocerlo, Señor, nosotros, Señor. Porque es normal que estemos aquí, Señor. Por eso nos das las gracias, Señor. Yo en esta mañana quiero reconocerte, Señor, que tú eres Dios, Señor. Sé que tú estás en este lugar, Señor. Quiero pedirte con nuestro pastor, Señor, que tú traigas la palabra que hay por su corazón. Te damos muchas gracias por él, por su familia y por la pastora, Señor. Que el alimento que trae a todo tu pueblo, Señor. Amén. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos cantarte, Señor. Gracias por Amén. permitirnos la libertad, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, muy buenos días. Que el Señor me bendiga a todos en esta mañana. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan. Vamos a ofrendar al Señor a través de esta palabra. Capítulo 1, versículo 12. Amén. ¿Lo tienen todos? Y dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Me gustó que el Señor me habló a muy interior de mi vida, diciéndome que vivimos tratando de ser quienes no somos. Pero a causa de ello, sabemos tomar una identidad que no es nuestra, a causa de los sentimientos negativos, frustraciones, fracasos. Y muchas veces esto podemos ver en muchas personas. Para dejar de aparentar, de ser alguien el cual no somos, dice la palabra de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos escogió, dice la palabra del Señor, para que seamos sus hijos, para que seamos su imagen. Y nos ha dado un propósito, y nos ha dado un destino. Y ese destino es un destino celestial. Aunque muchas veces este sistema y todo lo que nos rodea nos quiere implantar una identidad falsa en nuestra vida. Pero el Señor dice que esa no es la identidad que nos ha dado. Él nos ha dado una identidad de hijos, con un propósito, para que nos reflejemos a Él como nuestro Padre. Y si lo hemos recibido, dice que somos hijos de Él. Aunque este sistema nos dice que provenimos del mono, la palabra del Señor dice que nos parecemos a Él, que somos su imagen, somos la niña de sus ojos. Eso es lo que nos dice. Con tanta teoría que este mundo nos quiere implantar,
dándonos una identidad falsa. El Señor nos dice no. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su justicia. Y Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Amén. Dentro de lo que el Señor te ha bendecido, de lo que Él te ha dado, Él nos pone ese sentir en nuestro corazón de que podemos darle lo que Él nos da a través de el esfuerzo del trabajo, a través de lo que Él nos dé, porque yo sé que los hijos de Dios no padecemos. El Señor siempre está proveyendo y sustentando a cada uno de nosotros. Si lo buscamos verdaderamente a Él, si lo hemos recibido a Él como hijos, obedecemos a nuestro Padre. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos, Señor, tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu Santo que está siempre levantando y redarguyendo nuestro interior. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. De nuevo un día más aquí en su presencia. Vamos a centrarnos ahora, dejar que los niños salgan en silencio a su escuelita y nosotros vamos a concentrarnos, vamos a olvidarnos de todos los problemas, circunstancias, cargas, y vamos a centrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos hoy, en esta mañana. Es un privilegio estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y es un gozo también de estar los hermanos juntos, en armonía, supongo, porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. La vida eterna, como yo suelo decir, se empieza a vivir aquí. Si tú estás viviendo una vida mediocre, una vida, yo que sé, con problemas, circunstancias adversas, no eres feliz, no tienes el gozo del Señor, replantéate tu vida y busca el gozo del Señor, porque Él te va a dar fuerzas
para afrontar cualquier circunstancia, cualquier problema que surja en nuestra vida, que los problemas están ahí. Pero como yo suelo decir, los problemas se acaban, igual que se acaba la vida física. Aquí no vamos a durar eternamente, nuestra morada no es esta, estamos de paso, somos peregrinos, emigrantes. Aquí en la tierra nuestra verdadera ciudadanía es el cielo. Nuestra última morada y definitiva y eterna es el cielo, en la presencia de Dios. A eso se llama vida eterna. Pero es que podemos empezar a vivirla aquí, vivir en la presencia de Dios cada día en nuestra vida, buscar agradarle en todo. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios de amor, su esencia es el amor, pero también la justicia. La Biblia enseña y dice que no dará por inocente aquel que es culpable y no se arrepiente. Si eres culpable pero te arrepientes y te arrepientes con un arrepentimiento verdadero y genuino, Dios te perdona y restaura la relación contigo. Es una necesidad de todo ser humano romper con el pecado y alinearse con Dios, alinearse con su palabra. Todo aquel que vive en el orden de Dios disfruta del gozo del Señor, aunque tenga problemas. Los problemas siempre van a existir mientras que estemos en digamos, momentánea y breve tribulación que Pablo denomina la vida física. Pero yo te digo algo, esa leve tribulación pasajera, si la vivimos en el Señor, si la vivimos de acuerdo a los principios bíblicos y los parámetros que Dios pone en su palabra, a pesar de los problemas, seremos felices y gozosos. Amén. Bien, pues quiero seguir con el tema de semanas anteriores. Es un tema, yo lo considero muy importante. Por eso ya llevamos, creo que son 6 o 7 semanas con el tema y las que nos quedan. Porque es una realidad que estamos hoy viviendo, que es la guerra. Estamos viviendo, y no me refiero a guerras entre razas, entre seres humanos, me refiero a guerras espirituales, a esa guerra que tienen las fuerzas del mal contra aquellos que defendemos el bien y la verdad. Es una lucha, digamos, espiritual entre las fuerzas del maligno, de nuestro enemigo, de nuestro adversario, y el ejército de Dios. ¿Pertenecemos al ejército de Dios? Sería la pregunta. ¿Queremos ser guerreros en el ejército de Dios? Un guerrero, un soldado, tiene que estar instruido. De ahí la necesidad de instrucción para que podamos hacerle frente. Y Dios nos ha dado unas armas, no unas armas, digamos, carnales o físicas, unas armas espirituales, que si las usamos, saldremos vencedores. Están ahí para nosotros. Lucha con esas armas, no luches con tu propia fuerza, que a veces hacemos eso, luchar con nuestras propias fuerzas, creernos que nosotros podemos hacerle frente, y a veces salimos, como se suele decir, escaldados, porque no vamos y no nos enfrentamos a nuestro enemigo como debemos hacerlo. David, ¿cómo se enfrentó a Goliat? En sus propias fuerzas. Él era un simple muchacho, pero en sus fuerzas había vencido leones y osos para defender a sus ovejas. Y él sabía que no era su fuerza, por eso pudo vencer a Goliat, porque confió en las fuerzas de Dios y en que Dios nos da las fuerzas para afrontar cualquier gigante que se nos presente en nuestra vida, hermano. Por eso digo que es una guerra espiritual en la cual, si sabemos usar nuestras armas, saldremos vencedores. Es una batalla de fe, como yo suelo decir, es creer a Dios contra las mentiras del diablo. Es una lucha entre la verdad y la mentira, no es una lucha entre Dios y el diablo, no te creas eso. Dios siempre está por encima del poder de Satanás, y lo sigue venciendo. Y nosotros, si nos aferramos a Jesucristo que lo venció, también somos vencedores, porque su victoria nos pertenece a nosotros. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y si la cabeza ha vencido,
el cuerpo también ha vencido. Es una guerra de fe. Hermanos, en esta lucha, la luz y la verdad siempre van a salir vencedoras. Decíamos que para que el enemigo no tenga base para acusarnos y condenarnos y destruirnos, son necesarias algunas cosas, dar algunos pasos. El primero que vimos es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento de nuestra manera de vivir. El arrepentirnos de nuestros pecados. No te creas que eres salvo por tus obras o por tu gracia. Eres salvo por la gracia de Dios, porque Él te perdona los pecados. Pero solamente si te arrepientes de corazón, de verdad. Quizás tengas remordimiento cuando haces algo mal, pero el remordimiento se acaba. El arrepentimiento no se acaba mientras que no recibes el perdón de Dios y lo sientes en tu ser. Entonces sabes que te has arrepentido de verdad y que has sido perdonado. Es una garantía el sentirse perdonado por Dios. Es lo que nos da paz. Estamos hablando de guerra, pero nosotros tenemos un Dios que es un Dios de paz. Y la paz de Dios tiene que reinar en sus hijos, porque debemos tener sus genes. Alguien ha dicho esta mañana, creo que Mario, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando nos arrepentimos, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios. ¿Sabéis lo que significa ser hijo de Dios? ¿Te puedes imaginar la grandeza y lo que representa ser hijo de Dios? Pero el ser hijo de Dios es una gran satisfacción, ¿verdad? Pero también es una gran responsabilidad. Porque si eres hijo, tienes que respetar a tu padre. Tienes que honrar a tu padre. Tienes que obedecer a tu padre. Y entonces cuando andas así, es cuando empiezas a vivir la vida eterna. Ningún pecador vive feliz. Ninguno que ande en pecado se siente bien. Es imposible. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, cuando pecas, hay algo por dentro que te recome y te lleva al arrepentimiento y a dejar el pecado. Porque si te arrepientes y sigues pecando, eso no es arrepentimiento. No sé si me estáis siguiendo. Cuando hagamos las cosas para el Señor, debemos hacerlas de corazón. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos burlarnos de Él. Tú quizás te rías de mí o te burles de mí, o me critiques, o critiques a otra persona. Pero a Dios es imposible que te burles de Él. Él te conoce, Él sabe con qué intención hace las cosas. Y Dios es un Dios justo. El otro día estudiábamos que Dios nos va a pedir cuentas. A cada uno, personalmente, tendremos un careo, cara a cara con Él. Y no te podrás excusar en lo que te han hecho. Él te va a decir, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con el regalo que te hice? ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué has hecho con sus enseñanzas? ¿Qué has hecho con su palabra? ¿Qué has hecho? No es que mi mujer, mi esposa, mi esposo, mis hijos, fulanico, menganico, que te estoy juzgando a ti, ya los juzgaré a ellos. Nos va a decir el Señor, ¿qué hemos hecho con el regalo tan precioso? Nosotros estábamos muertos y un muerto no hace nada. No podíamos hacer nada para salvarnos. Pero Dios, que es amor, como he dicho antes, la esencia de Dios es el amor, creó un plan de salvación para el hombre. Y ese plan no es ninguna religión. Las religiones son el plan de los hombres, de las personas de este mundo, que se creen capacitadas
para, según yo pienso o digo o hago, puedo llegar a alcanzar la salvación. Hermanos, la salvación solamente se alcanza por medio de Cristo, que es la solución que Dios dio para la humanidad, para el pecado de la humanidad. Lo que yo llamo cristomicina, que acaba con la enfermedad del pecado. Pero tienes que aplicarla a tu vida. Si tú quieres seguir enfermo, Jesús viene y te puede limpiar, te puede sanar. ¿Sabéis que la lepra simboliza en la Biblia el pecado? Y Jesús sanaba a los leprosos. ¿Qué quiere decir? Que sana a los pecadores si toman su medicina, si se aplican la palabra de Dios. El arrepentimiento, hermanos, nos conduce a tener paz con Dios. Si no te has arrepentido, si simplemente has sentido remordimiento, no vas a tener la paz de Dios en ti. No te vas a poder sentir perdonado por Él. Necesitamos, por tanto, la paz de Dios, pero también, hermanos, para mantener la paz de Dios en nuestra vida, debemos creer y confiar plenamente en Él. Y como decíamos la semana pasada, afirmar y enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos en Él. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos afectan más de lo que podemos imaginarnos. Si tú te dejas llevar por tu mente, por lo que piensan, incluso lo que piensan otros se transfieren a tus pensamientos y te pueden afectar más de lo que te puedas imaginar. Por eso Pablo dice: fijar vuestra mirada y vuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las verdades eternas. Porque si las enfocamos a las cosas de este mundo, que son pasajeras, efímeras, como decíamos el otro día, todo se va a fundir por el fuego. Todo lo que hay en esta tierra va a ser fundido. Los elementos serán fundidos y Dios creará una tierra nueva y un cielo nuevo para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que hayan sido fieles hasta el final. Pablo dijo: correr la buena carrera. No miro lo que era atrás, no miro el pasado, sino prosigo a la meta. Mi mirada está puesta en el objetivo, en la meta. Yo te pregunto, ¿dónde está puesta tu meta? ¿Cuál es tu meta? Sabiendo que aquí vamos a estar un corto periodo de tiempo. ¿Cuál es la meta? Pero para llegar a la meta hay que correr. Con paciencia, que no quiere decir lento. Con paciencia quiere decir saber esperar, como he dicho antes, el momento oportuno de Dios y ir saltando obstáculos, porque es una carrera de obstáculos. Pero hermanos, Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y como Pablo dijo, todo lo puedo cuando Cristo me da las fuerzas. Si andas débil, si andas con problemas, si andas dudoso, aférrate a la palabra de Dios, aférrate al poder de Cristo, que con Él, no con tus fuerzas, con Él podrás vencer, podrás salir vencedor. ¿Quieres paz? ¿Deseas la paz en tu vida? Son preguntas que te debes hacer o que debemos hacernos. Queremos la paz de Dios, que sobrepasa cualquier mente humana, cualquier pensamiento humano. No puede entender, por muy inteligente que sea una persona, no puede entender lo que significa la paz de Dios. La paz de este mundo sí, la paz de este mundo es una paz que desaparece cuando llega un problema. Pero la paz que Cristo nos regala es una paz que en medio del problema sigues teniéndola. Esa es la diferencia entre la paz que nos ofrece este mundo y la paz que nos ofrece Cristo. No es que nos la ofrezca, es que nos la regala. Pero ¿aceptas el regalo o no lo aceptas? He ahí la cuestión. El regalo está. Debemos aceptarlo para poder vivir en esa paz. Y esa paz
te va a traer confiar plenamente siempre en el Señor. Nuestro Dios, como he dicho, es un Dios de paz. La palabra Dios de paz, esta afirmación aparece muchísimas veces, con mucha frecuencia, en las Sagradas Escrituras. Veamos algunas. En 2 Corintios capítulo 13, verso 11, Pablo dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Quieres que el Dios de paz esté contigo? Mantén la paz con todos. Vive en paz con todos. Déjate los conflictos, déjate los enfrentamientos, déjate el que me has dicho y que tú he dicho y que aquel dijo. Busca, en otra traducción dice, persigue la paz con todos y la santidad. Vivir en santidad, en honra, en respeto, en obediencia, transformados. La transformación a veces cuesta, es dolorosa. Imaginaos lo que sufre un gusano antes de convertirse en mariposa. Hay un procedimiento, hay duro, difícil. Pero cuando se llega a fin, se vuela a otro nivel. Un gusano se arrastra por el suelo, come barro, tierra. Una mariposa ya ve desde otra perspectiva las cosas y se alimenta de polen. Ya no come barro. Por eso ocurre con los creyentes cuando hemos sido transformados, que es lo que significa vivir en santidad. Hemos sido transformados de gusanos a mariposa. Ya no vemos como veíamos antes. Nuestra visión está por encima de la visión anterior. Y disfrutamos del polen. El polen es algo que es de gran precio. Hay ciertos productos que están fabricados del polen que son carísimos. En cambio, el barro no te cuesta nada, ¿verdad? Te agachas al suelo y comes tierra. El polen ya cuesta. Es el cambio que debe haber en la vida cristiana, hermanos. En una persona que no cree y cree, debe haber ese cambio. Quizá haya un proceso en el que tengas que dejar cosas que no te agradan, tengas que sufrir alguna pérdida de cosas que tú estabas atado y afanado. Pero cuando superes eso, verás las cosas de otra forma. Amén. Por eso dice Pablo que debemos estar gozosos y alegres, crecer hasta alcanzar la madurez, preocuparnos de crecer espiritualmente, de madurar como iglesia. Dios mismo provee lo necesario para que tú crezcas y no andes como un bebé siempre. A veces los bebés, para cuando quieren algo, lloran. Y hay muchos creyentes que se pasan la vida llorando en vez de dar pasos de fe. Y que el Señor le provea a través de esa fe, que es el interruptor que abre el poder de Dios y que abre la provisión de Dios para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer que Dios existe, ¿verdad? Es la base del Evangelio, creer que Dios existe. Hay quien no cree en Dios, pero espera cosas de Dios. Eso es algo que no se entiende. Si crees, esperas, pero también obedeces. ¿Sabes las consecuencias de la obediencia? La Biblia enseña, y podéis leerlo, las consecuencias cuando obedecemos y también las consecuencias cuando desobedecemos. La obediencia trae bendición, resumiendo, la desobediencia trae maldición.
resumiendo también. Pablo también nos dice que debemos animarnos y consolarnos los unos a los otros. Cuando veamos a un hermano con problemas serios, hermano, ¿qué te pasa? Cuenta conmigo, aquí tienes mi hombro. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos hecho eso? Cuando en vez de preocuparnos de nuestra posición, de nuestro estatus, de nuestro orgullo quizá espiritual, que es el peor orgullo, aquí estoy yo, en vez de decir, hermano, cuenta conmigo, lo que necesitas es que yo te pueda ayudar, aquí estoy. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, dice el Señor, porque de esos sacrificios es de los cuales se agrada a Dios. Ayuda mutua. Pablo también en Romanos capítulo 12, verso 15 dice, gozaos, alegraos con los que se gozan. O sea, compartir el gozo con aquellos que están gozosos. Hay algunos que cuando a alguien le pasa algo bueno, como que tienen envidia. Y la Biblia dice que debemos gozarnos con aquellos que se gozan, que han tenido una gran bendición de Dios, y a veces somos tan espirituales que como nosotros no la tenemos, por lo que sea, tenemos envidia del que se goza. La Biblia dice que debemos compartir el gozo con aquellos que están gozosos. Y luego también añade, y llorar con los que lloran. Consolar, hermanos, a aquellos que están tristes, es lo que está diciendo Pablo. Esto nos hará tener paz, hermanos. Vivir en paz y vivir en armonía. Quiero centrarme en este último punto, que Pablo dice que debemos vivir en paz y en armonía unos con otros. Y quiero hablar en primer lugar de las guerras fratricidas dentro de las iglesias, que es una realidad que no podemos negar. Yo sé que en esta iglesia no ocurre, pero es como medicina preventiva. Yo sé que lo que voy a predicar ahora, a partir de este momento, aquí en esta iglesia no ocurre, pero tengo que predicarlo. En Romanos capítulo 12, versículo 18, Pablo nos exhorta. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los seres humanos. Con todos los seres humanos, y los creyentes y los no creyentes. Yo te pregunto, o nos preguntamos, ¿estamos en paz con todos los seres que nos rodean? ¿Tenemos paz? ¿O tenemos algo contra algún hermano, contra algún pariente, contra algún vecino, contra algún compañero de trabajo, con el pastor? ¿Tenemos algo? Pues aquí Pablo lo dice muy claro. Si depende de ti, que seguro que depende de ti, porque yo siempre digo que pedir perdón o perdonar es, aunque no te pidan perdón, aunque tú no seas el culpable, debes perdonar. O sea, por tanto, depende de ti. Si depende de ti, es un mandato. Está en imperativo, en paz con todos los seres humanos. Yo dejaría esa pregunta ahí para que la examináramos cada uno. ¿Hay alguien con el que yo no tengo paz y ando en guerra? Hermanos, debemos hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para vivir en paz con todos. Como he dicho, nuestro Dios es un Dios de paz, y nosotros, al ser sus hijos, también debemos vivir en paz y procurar que la paz reine entre nosotros y en todos aquellos que nos rodean. Qué feliz es cuando llega la noche acostarte y decir, vamos a ver, yo estoy en paz con todos, no tengo nada en contra de nadie y nadie tiene nada en contra de mí.
¿Podemos decir eso? Sería bueno y esto sería un punto de inflexión, de decir, si no es así voy a cambiar, voy a intentar procurar, como dice Pablo, la paz con todos. ¿Qué debo hacer? Lo que tengas que hacer, hazlo. Como le dijo Jesús a Judas. Pero hazlo ya. No esperes a mañana. Si tienes que cambiar alguna situación de tu vida, cámbiala ya. No esperes a mañana. Que pueda darnos abrazos los unos a los otros, pero abrazos sinceros, verdaderos. Hay quien abraza y luego te pega una puñalada por la espalda. Te está abrazando y pinchando por detrás. Que nuestros abrazos sean verdaderos. Yo cuando abrazo, yo considero, cuando yo siento abrazar a alguien, es como si fuera el Padre quien abrazara, como un Padre, porque yo me considero como un Padre para todos vosotros. Debo ser un Padre, y de hecho soy un Padre espiritual, claro. Y a mí me gustaría eso, que nadie tuviera nada contra mí, ni yo tener nada en contra de nadie. Yo de antemano os digo que yo no tengo nada contra nadie. Yo sé lo que debo hacer, sé que tengo una responsabilidad grande y a veces tengo que tomar decisiones que aunque no me agrade tomarlas, debo tomarlas. Y esas decisiones muchas veces sientan mal a la gente, pero sientan mal a la gente inmadura. Porque si fueran personas maduras, aceptarían con agrado cuando alguien, o el pastor, o la dirección espiritual que Dios ha puesto, te corrige. A mí no me pagan por corregirte. Yo podría ser como otros pastores que lo admiten todo. Todo vale. Con tal de que ofrende, yo tenga un buen sueldo. Pero esa no es mi manera de ver el Evangelio. Yo, como decía José Párraga, nuestro pastor, aunque me regalen un jamón con chorreras y tengo que a otro día ponerte firme, te voy a poner. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, claro está. Porque es en la autoridad, como Pablo decía, en la autoridad de Jesús os hablo. Quiere decir, en la autoridad que Dios me ha otorgado, yo os hablo. O sea, yo no digo las cosas por decirlas o por que me caes mal, o me caes, y no te digo porque me caes bien. Un buen pastor, un buen padre, corrige a sus hijos. Y a veces la disciplina cuesta, y nos cuesta incluso a aquellos que la aplicamos. Aunque el que la recibe es el que se siente, digamos, ofendido, pero también sufre aquel que la aplica. Y eso debemos entenderlo, y que el Señor dice que el buen padre a sus hijos disciplina. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que viven en paz con todo el mundo, y cuando ven una gresca, ven una discusión, lo que hacen es interceder para acalmar. Actúan como bomberos. Los pacificadores son apagafuegos, pero hay algunos que apagan el fuego con gasolina y entonces provocan más contienda todavía. Dice bienaventurado, o sea, Dios bendice a las personas que procuran la paz, porque serán llamados, serán también reconocidos que son hijos de Dios. ¿Y quién lo va a reconocer? Pues aquellos que conviven cerca de nosotros, que están pendientes de nosotros. Si tú dices que eres creyente, que eres cristiano, con más motivo van a estar pendientes de ti a ver dónde fallas. Y si andas en gresca con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos,
y tú le hables de paz, ¿qué te van a decir? Aplícate tú el cuento primero y luego me aconsejas a mí. ¿Verdad? En 1 Corintios capítulo 3, verso 3, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia en la cual existían todo este tipo de problemas. Era una iglesia, no como esta, como otras iglesias que andan en gresca. Esta no, lo he dicho al principio, para que nadie se me ofenda. Dice así, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, discusiones, ¿no sois carnales y andéis como las personas incrédulas? Dios hablándote hoy a ti y a mí. Está escrito para los corintios, pero es de aplicación a nosotros hoy. Si andas en contiendas, si andas en disputa, si andas en divisiones, ¿qué dice? Que sois carnales, que vivís siguiendo los principios y los deseos carnales y pecaminosos de vuestra carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando tenemos celos, hermanos, y muchas veces, como he dicho, celos espirituales, y nos peleamos entre nosotros, es porque todavía estamos bajo el control de nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre que se supone que fue crucificado con Cristo, pero que a veces lo descolgamos de la cruz, le hacemos la respiración boca a boca y lo resucitamos. Y entonces, si actuamos en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no vivimos igual que vive la gente incrédula? ¿Qué diferencia hay? ¿En qué nos diferenciamos de los que no creen? Pablo también en Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Hermanos, todo debemos hacerlo sin quejarnos y sin discutir. La discusión, no sé, parece ser que es el deporte nacional, el que más adeptos tiene. Nos gusta la discusión y también nos gusta ver cómo la gente se pelea. No sé por qué. Va en los genes, no lo sé. En nuestros genes no debería ir, porque en los genes de Dios no existe eso. Y nosotros somos hijos de Dios. Pero existe. Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, verso 23, echa a la basura las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Yo creo que Dios está hablando, ¿verdad? No debemos meternos, hermanos, en discusiones necias y sin sentido. Esto solo va a engendrar pleitos, enfrentamientos y, lamentablemente, divisiones. ¿Sabéis que la división es el espíritu del anticristo? ¿El diablo qué quiere? Dividir y así vencer. Que una iglesia se haga trocitos, en vez de ir todos en un mismo sentir, en una misma unión, en un mismo propósito, una misma visión. Hace un grupico por aquí, otro grupico por allí, y luego se los va cargando uno a uno. Por eso digo que las contiendas provocan, engendran división. ¿La división entre qué? El pastor ha dicho esto y yo no estoy de acuerdo. Y siempre hay un grupo que se une a esa opinión. Y luego están los que sí aceptan la autoridad del pastor. Ya tienes una división. Y hay un grupo en contra de otro grupo. Hermanos, no debe ser así. En la iglesia verdadera de Jesucristo, si hay un problema,
Si hay algo que no te ha sentado bien, ve a la persona y díselo claramente. No te vayas detrás a criticar y a murmurar y a crear la carcoma que pudre los fundamentos de la iglesia. Y la iglesia se derrumba. Cuando, ¿sabéis lo que es la carcoma, no? Es un bichito muy pequeño, pero empieza ahí a trajinar en la madera y al final hace así con un dedo y hace todo el armario, ¡bum!, abajo. Pues la crítica, la murmuración, la queja produce lo mismo en la iglesia. La iglesia se viene abajo. La iglesia que Jesucristo pagó un gran precio por ella. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy la iglesia a la que tú persigues. Estás persiguiendo a mi iglesia. Y el que actúa contra los miembros de la iglesia está actuando contra el mismo Dios, contra el mismo Cristo. Porque la iglesia le pertenece a Cristo, la compró con su sangre. Deja de criticar a la iglesia, deja de criticar a tus pastores, deja de criticar a los hermanos. Busca la unión, busca la paz. Y el Dios de paz estará contigo. Los contenciosos, los guerrilleros, no tienen paz, porque la paz de Dios no está con ellos. Porque Dios cumple lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, vemos cuál era una de las preocupaciones más grandes del apóstol Pablo por la iglesia de Corinto. Y también, como digo, es de aplicación hoy para la iglesia contemporánea. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad que tengo delegada por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La contienda aleja, la paz une. En una misma mente, o sea, en una misma manera de pensar y en un mismo parecer. Hermanos, debemos vivir en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones, que no se provoquen las divisiones, que es la obra del enemigo, es la mente del anticristo crear división. Y las contiendas, las críticas, la malicia crean divisiones. Tenemos que ser todos, hermanos, de un mismo parecer, unidos en pensamiento, una única manera de pensar y un mismo propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano, hermana? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué planes tienes de futuro? ¿Quieres que la iglesia avance? ¿Quieres que se unan nuevos miembros? Procura que en la iglesia, en lo que dependa de ti, tengas paz con todos. Y si lo hacemos todos, la iglesia será la iglesia perfecta que Dios quiere. Y entonces el Señor añadirá a esa iglesia los que hayan de ser salvos. Pero si en la iglesia hay contiendas, hay pleitos, hay enfrentamientos, hay discusiones, hay queja, el Señor no va a mandar a nadie a una iglesia así. Porque qué caldo de cultivo van a recibir esas personas nuevas cuando vengan. Vuelvo a repetir, aquí no ocurre. Es medicina preventiva. Dios no puede enviar a una iglesia que haya toda esa serie de cosas. No puede enviar a nadie. Y por eso las iglesias hoy en día están estancadas. La iglesia no crece como debería crecer en cantidad, pero en calidad también. Yo prefiero pocos y buenos
que muchos y mediocres o malos. ¿Estáis comprendiendo? Amén. Aleluya. Con pocos o con muchos, el Señor va a hacer la obra. Así es que si somos pocos y somos buenos, mejor. Amén. Pablo le aconseja a su discípulo Tito y le ordena lo siguiente en Tito, capítulo 3, verso 10. A la persona, al ser humano que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Suponte que yo soy Tito, que soy discípulo de Pablo. Pablo me está diciendo a la persona que cause divisiones en la iglesia, después de advertirle una y otra vez, darle la oportunidad de arrepentirse, deséchalo. ¿No está diciendo eso? Si en la iglesia hay personas que causan divisiones, debemos darle una primera, dice, y una segunda oportunidad para que se arrepientan y dejen de ser piedra de tropiezo para el avance de la iglesia que Jesucristo pagó con su sangre. Y si no se arrepienten, Pablo nos dice, nos aconseja que no tengamos nada que ver con este tipo de personas. Amarlos sí, orar por ellos sí, pero trato con ellos ninguno. Yo creo que la palabra de Dios habla bien claro. Dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. Que a veces transformamos la Biblia a nuestra situación. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios dice, quizá me tachen de falta de amor, pero no soy yo quien lo dice, que a la persona que cause divisiones dentro de la iglesia tenemos que echarlo a la basura. ¿Qué es desechar? ¿Qué significa? ¿Qué significa desechar? Y en Romanos capítulo 16, versículo 17, vemos un ruego del apóstol Pablo. Dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y añade, y que os apartéis de ellos. ¿Puedes ponerlo ahí? Que no me lo estoy inventando. Que te fijes, que estés pendiente de aquellos que causan divisiones, no yo solo el pastor. Toda la congregación tiene que estar pendiente de aquellos que causan divisiones con sus disputas, discusiones, sus quejas. ¿Qué doctrina hemos aprendido? Yo creo que aquí se predica una doctrina sana, ¿verdad? Hemos aprendido y las personas conflictivas y que causan divisiones también las han aprendido. Que eso es lo que duele, que sabiendo cómo hay que actuar, se creen todo este tipo de contiendas que causan divisiones. Hay personas, como yo suelo decir, guerrilleras, que les gusta la guerra. Y el Señor nos dice, busca la paz. Con todos. No con aquellas personas que te agradan, o te llevas bien, o te caen bien. La paz hay que buscarla con todos. Incluso con el pastor. Que el pastor podemos dejarlo aparte, ¿no? Pero yo soy una persona como vosotros. Yo tengo los mismos problemas, o quizás algunos problemas más serios que vosotros. En cambio tengo que demostrar aquí que estoy gozoso, que estoy alegre. ¿Qué pasaría si yo viniera con cara de palo a predicar el Evangelio? Y con desánimo y con desgana. ¿Qué pasaría? Que iríais todos a la calle, yo me voy de aquí, que esto me contagia. Pero yo soy una persona de carne y hueso como tú. Tú tendrás un problema
¿verdad? Y vienes a mí, y yo quiero que vengas a mí. Pero soy 70, y si cada uno tiene un problema, son 70 problemas. Tú tienes uno, pero yo tengo 70. ¿Estáis comprendiendo? Por eso la Biblia dice que debemos orar e interceder por los pastores, para que os pastoreen con gozo y con alegría, no a regañadientes. Hermanos, debemos tener mucho cuidado y estar pendientes con las personas que causan divisiones y trastornan, dice Pablo, la fe de los creyentes al enseñar y practicar cosas que van en contra de la sana doctrina y que hemos recibido y que ellos también han recibido, como he dicho. Debemos, dice la Biblia, dice Pablo, mantenernos alejados de este tipo de personas, no despreciarlas, no, porque el amor no desprecia a nadie, seguir amándolas y orando por ellas, pero mientras que no cambien y se arrepientan, vivir alejados de ellos. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Y el apóstol Judas, no el Iscariote, en el capítulo 1, versículo 19, nos aclara por qué hay personas que causan divisiones. Nos dice el por qué hay personas que causan divisiones. Dice lo siguiente: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Dicho de otra manera, una persona sensual, inclinada a los placeres sensuales y naturales, los placeres le dictan su sentido y actúan dejándose llevar por los sentimientos y los sentidos naturales, no por el Espíritu Santo de Dios que debe morar en ellos. ¿Estáis comprendiendo? Las personas que causan divisiones son las que se dejan llevar por sus sentidos, por sus sentimientos, y no son guiados por el Espíritu Santo. Porque si fueran guiados por el Espíritu Santo, no andarían en contiendas y creando divisiones. Amén. Los que causan divisiones, hermanos, dentro de la iglesia, son los que se dejan llevar por sus instintos naturales, carnales y pecaminosos, porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. Y terminando, y en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Pablo nos exhorta cuál debe ser nuestra máxima preocupación. Dice, y el mismo Dios de paz, aquí vuelve a repetirse la frase Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, sea protegido irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ahora, hermanos, debemos procurar que el Dios de paz nos haga santos, nos aparte y nos dedique a su obra. Pero solamente nos va a apartar y nos va a dedicar a su obra si hemos sido transformados, si hemos sentido la metamorfosis, un cambio radical, no en apariencia, sino en el interior. Si no, es imposible. Y hayamos cambiado y que nos haga santos, nos dedique, nos aparte a su obra en todos los aspectos, y que todo nuestro espíritu, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo, o sea, aquello que somos, se mantenga siempre sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese a por su iglesia. Una iglesia que debe ser santa, que debe ser limpia, que debe vivir en paz, que debe ser transparente, vivir con la verdad. Esa es la esposa del Cordero que Jesucristo va a venir a buscar para celebrar las bodas del Cordero. Esa iglesia quiere Cristo, y esa iglesia, hermanos, tenemos que procurar ser nosotros parte de esa iglesia, de esa novia blanca, limpia, resplandeciente, que Él viene
a buscar. Amén. Bien, pues seguiremos la semana que viene.